Bueno, bienvenidos a la semana 4. En esta semana vamos a introducirnos a lo que son las técnicas de composición fotográfica. Primero necesitamos definir qué entendemos por composición. La composición, como en cualquier elemento de diseño gráfico, es la forma en que nosotros vamos a ordenar los objetos, las personas, los elementos de nuestro ambiente a manera de transmitir un mensaje con ellos. Es muy importante observar al alrededor, ver la escena para encontrar ese instante decisivo, ese punto que nosotros queremos destacar en la fotografía. También tenemos que saber cómo crear una composición adecuada, cómo agrupar los elementos para que así tener una imagen con un buen impacto en el espectador. Vamos a conocer algunos elementos determinantes a la hora de la composición fotográfica. El primero de ellos sería el encuadre. Nuestro encuadre puede ser de tres formas: horizontal, vertical o aberrante. En estos cuadros podemos ver la forma en la que nosotros tendríamos que colocar nuestra cámara o nuestro equipo para capturar dichos encuadres. Aquí unos ejemplos. El horizontal, si se fijan, es el que sigue la línea del horizonte. Este da sensación de algo amplio, tranquilidad, de soledad, de elementos de meditación, etcétera, dirigidos hacia la parte horizontal. Luego tenemos el encuadre vertical. Este nos da una sensación de crecimiento más dinámico, de algo que es un poco más grande, que tiene más importancia. Y finalmente tenemos el aberrante. Este nos da una sensación de que hay un poco más de movimiento, también de que el encuadre es un poco más dinámico. Aquí también es importante definir cómo es el elemento, la persona, el objeto que yo voy a fotografiar. Se distribuye horizontalmente, se distribuye verticalmente o puedo tomarlo de forma aberrante. A la par de los encuadres es importante conocer sobre los planos. Los planos se los muestro a continuación y prácticamente estos son qué tanto voy yo recortando en mi imagen o qué tanto me voy acercando. Si se fijan, tenemos el plano de detalle. El plano de detalle es algo muy cercano. Tomar una parte de nuestro modelo, tomar una parte de nuestra composición y observar los detalles, lo que esté más cerca hasta donde alcancemos nosotros a llegar. Luego tenemos el primerísimo plano. Este plano es un poco más recortado del rostro. Puede ser muy útil para expresiones, puede ser muy útil para cuando queremos acercarnos, pero no tanto como en el primer plano. Luego del primerísimo plano continuamos el primer plano. Aquí sí estamos hablando de el rostro, de la cabeza, del objeto de la parte superior de nuestro objeto. Luego tenemos los planos medios. Los planos medios, como su nombre lo define, es hacia la mitad del cuerpo. También tenemos un medio corto que es hasta la mitad del torso. Tenemos el plano americano. El plano americano es hasta las rodillas. Se conoce así porque era la forma en que le tomaban las fotografías a las actrices de época en Hollywood, hasta las rodillas. Y el plano totalmente completo, que es el plano entero donde sacamos a la persona, a la figura. Si es una figura con forma humana, por ejemplo un juguete de un personaje, etcétera, sería el plano entero. Estos planos ustedes los aplican, así como hablábamos de los encuadres, dependiendo de qué queremos fotografiar, qué vamos a fotografiar y también qué queremos representar. Si son emociones, tiene que ser totalmente mucho más cerca. Si es una acción, tiene que ser un poco más lejos. Aquí otro ejemplo de cómo se va recortando, cómo se va tomando la imagen un poco más cerca. Aquí tenemos el plano general, el de detalle es el zapato, ¿verdad? El medio, el primer plano que sería su rostro y el primerísimo que ya sería su expresión. Aparte de estos elementos tenemos el punto de interés. El punto de interés es el elemento principal sobre el cual nosotros queremos que las personas vean
No necesariamente está colocado al centro y no necesariamente ocupa toda la imagen. Es un punto en el que mi ojo se va a fijar principalmente. Es un punto, un objeto, una persona donde yo voy a fijar la mirada, donde va a estar mi interés. Es lo primero que yo voy a ver, es lo primero que quiero que las personas vean. Tenemos los puntos de vista. Recuerden que el punto de interés es lo principal en mi foto, pero el punto de vista es cómo se sitúa el fotógrafo para obtener la fotografía. Aquí vamos a ampliar un poquito más en comparación con lo que está en el manual. Vamos a agregar el plano cenital y el plano nadir. Ya lo vamos a ver más adelante. Si se fijan, son 4. Picada a nivel paralelo, contrapicada, complementan los cenital y el nadir, que ya les había mencionado. Vamos a ver. El cenital es colocarse totalmente arriba, en la cabeza, prácticamente sería como en la cornilla, en la parte superior de nuestro elemento a fotografiar. Esto es muy común en la fotografía de alimentos. Yo estoy totalmente encima de lo que quiero fotografiar. Si se fijan aquí en el esquema es arriba. Luego tengo el de picado. Este es un punto medio entre la frente de la persona y el punto más alto, que era la fotografía tomada anteriormente. También estoy ubicado superior a mi objeto, a mi modelo. Tenemos la toma a nivel o paralela. Esta toma yo me ubico exactamente a la misma distancia de mi modelo. Es un punto de vista bastante común que se utiliza casi en la mayoría de fotografías porque estamos totalmente al frente de los objetos. Tengo el contrapicado. Este es un punto medio entre el nivel más bajo y la parte de enfrente. Esto sí necesita que el fotógrafo esté agachado, que la cámara esté indicando hacia arriba. Es muy útil en arquitectura, pero también con objetos y personas. Y el último es este, el nadir, que significa que estoy totalmente abajo de mi objeto, de mi modelo, y este se verá hacia arriba. Aparte de estos elementos que hemos visto, tenemos la composición, las diferentes composiciones. Esto aparte lo tenemos en el manual, pero vamos a ver ahorita algunos ejemplos de las fotografías que ustedes podrían tomar. Comenzamos con la composición simétrica. En esta, ambos lados de la fotografía tienen el mismo equilibrio y prácticamente los mismos elementos. Es una fotografía que si yo la parto por mitad, tendré dos mitades prácticamente iguales. Estas fotos que les muestro a continuación son ejemplos de fotografías tomadas por alumnos. Si ustedes trazan una línea, pueden ver cómo la imagen se divide simétricamente. Es importante situar nuestro objeto y situarnos nosotros de forma que la fotografía esté equilibrada en ambos lados. Contrario a lo que estamos viendo, tenemos la asimetría, es decir, donde no hay simetría. La asimetría puede ser que un objeto esté saliendo de una esquina superior, una esquina inferior, puede ser que esté en forma de L, puede ser que esté en diagonal, pero prácticamente aquí no hay equilibrio. Tendremos un punto de interés y una zona más amplia generando una asimetría. Veamos otros ejemplos. En este, aparte de que es un ángulo aberrante, tenemos asimetría. Todo el peso, toda nuestra vista se enfoca hacia acá y el área más grande está generando asimetría. Luego tenemos otro tipo de simetría que es en L, una composición generada en L que nos genera también una asimetría. Tenemos la composición con líneas. La composición con líneas será toda aquella composición en la que nosotros podamos ver líneas, ya sea que sean parte del entorno, creadas por sombras o incluso creadas a propósito por nosotros. Es decir, colocamos elementos que tengan líneas en su textura, que sean manteles con líneas, o generamos también sombras que se formen estas líneas.
Si se fijan, las líneas le da una intención a nuestra vista, nos dirige la vista hacia algunos objetos, también nos dirige la vista hacia un recorrido visual, y tenemos varias líneas. Las líneas no necesariamente tienen que ser líneas rectas, pueden ser líneas que generen espirales, que generen curvas, que generen líneas quebradas, pero siempre habrá esta sensación de que yo estoy siguiendo una línea. Luego tenemos la composición por disposición. Aquí prácticamente es armar un bodegón. Yo cojo cada uno de estos elementos y los ubico de la manera que a mí me parezca mejor. Yo las ordeno en mi escena, ordeno la composición en mi encuadre. Todo esto yo lo manipulo, yo agarro los objetos y los pongo de la forma en que quiero transmitir el mensaje. Contrario a la disposición, tenemos la selección. Selección significa que es un objeto del ambiente, algo que yo no puedo mover. El ejemplo más clásico sería una estatua. Yo no puedo mover una estatua, pero sí selecciono cómo voy a tomar esa fotografía, qué detalle voy a tomar de esa estatua. Ustedes se pueden preguntar, pero si yo no tengo estatuas aquí cerca de mi casa, ¿a qué le puedo tomar? Le pueden tomar a elementos, como repetimos, que no se puedan mover. Elementos de la naturaleza que yo no puedo mover. Elementos arquitectónicos, ventanas, techos, columnas, etcétera, que yo no pueda mover. Piedras, paredes, texturas, elementos de la naturaleza que estén ahí y yo no tenga la posibilidad de ordenarlos. Esto es lo contrario acá. Yo aquí ordeno todo los elementos que tengo según la disposición que yo quiero. Acá no. Acá yo busco y selecciono a qué le voy a tomar la fotografía. Tenemos la regla de espiral. La regla de espiral puede ser que ya la encontremos así, la encontremos en el ambiente, la encontremos en alguna forma, en alguna textura, o las personas estén ubicadas en espiral, o puede ser también que yo cree esta espiral. Si se fijan, el recorrido del ojo humano será así, en una espiral. Como les comentaba, puede ser que los elementos ya estén dispuestos así, pero si no es un recorrido que yo voy a hacer, aquí empieza por empieza por el verdecito, que yo voy a hacer. Luego tengo la proporción áurea. La proporción áurea, como su nombre lo indica, es una proporción. El cuadrado más pequeño, es decir, el del número 1, es proporcional al 34. Si yo agarro este cuadrito pequeño y lo estiro, llegará a tener el mismo tamaño que tiene el cuadro más grande, y así sucesivamente. Si yo colocara acá otro cuadro después del 34, después otro cuadro, todos ellos van a ser proporcionales. Aquí es importante ubicar en nuestro punto de vista o incluir algunos objetos en el centro de la espiral, en los recuadros más pequeños, en el 1, en el 3, para así generar un recorrido en espiral, pero con proporción. No solamente es una espiral que va creciendo en proporción. Entonces yo voy ubicando o voy tratando de buscar una escena que vaya creciendo proporcionalmente. Por ejemplo, aquí comienza con este arco, solamente con este arco. Luego tenemos las columnas, luego tenemos los arcos más grandes, luego tenemos la terraza y finalmente tenemos el espacio del paisaje donde está esta torre. Entonces, si se fijan, el recorrido es espiral, pero que crece proporcionalmente. ¿Cómo lo puedo yo aplicar? Por ejemplo, esta imagen de acá es un carrito. Entonces, este carrito yo traté de ubicarme. De hecho, es la foto de un alumno. El alumno trató de ubicarse de forma que el carrito quedara en los cuadros más pequeños. Luego tenemos el tubo pequeño, que está acá. Este tubo vertical que abarca la zona proporcional de este lado. Luego proporcionalmente está la cancha y finalmente está la parte de todo el terreno de acá. Si se fijan,
va creciendo proporcionalmente lo que yo voy viendo. Igual aquí nos empezamos a centrar donde está la manita, ¿verdad? Donde está la mano y ese fósforo. Luego tenemos la base, tenemos el tronco del muñeco, tenemos la cabeza del muñeco y el alrededor de fondo verde, y finalmente el resto de la escena. Esta es parte de una secuencia de fotos, si se fijan, con los muñequitos. Entonces, por eso es que también está otro aquí atrás, es parte de mi composición y me ayuda a generar también esta proporción en esta área más grande. Entonces, la proporción áurea es una espiral que va creciendo en proporción. No necesariamente tiene que ser con la proporción hacia abajo. Puede ser que ustedes la giren, puede ser que la usen vertical, puede ser que el punto más pequeñito empiece en la parte superior y así vamos haciendo la espiral. Pero siempre tenemos que tratar de ubicar los planos de esta forma. Vamos a ver un poco algunos consejos a la hora de trabajar las composiciones. Es muy importante la decisión de dónde vamos a poner los objetos, ya sean personas, ya sean cosas, ya sean plantas, etc. Tenemos que buscar en qué lugar lo vamos a colocar y qué queremos transmitir dependiendo del lugar donde yo lo coloque. Tengo que dividir siempre el encuadre para buscar ajustar de la mejor forma mis fotografías. Las divisiones pueden ayudarme a las proporciones, así como un visto, con líneas, con espirales, por disposición, etc. Es muy importante la regla de los tercios. La regla de los tercios se refiere a que yo divido mi imagen en 3 partes horizontales y 3 partes verticales. Donde se unen estas líneas van a ser mis puntos de interés. En cualquiera de estos puntos de interés yo coloco mi sujeto principal. Esto es porque estoy guiando también la vista que se distribuya en todo el encuadre. Puedo también colocar elementos que tengan un menor interés justo en estos puntos para crear recorridos. Si se preguntan cómo pueden activar la retícula en sus cámaras, siempre búsquenla en los ajustes. Donde está la camarita, puede ser el tercero o el cuarto, y se llama retícula o grid, en inglés es grid. Hay diferentes tipos de retículas, pero yo les recomiendo la de 3x3, que es la de los tercios. Y en su vista en vivo podrán ubicar mejor su cuadro del enfoque y su fotografía. También tenemos la opción en Nikon, siempre como les digo, busquen donde dice grid. Hay de diferentes tipos, esta por ejemplo es de 4, pero también les puede ayudar a la hora de generar composición. Acá también pueden ver que hay de 3, de 4, incluso de más. Si están utilizando su teléfono celular, en la ruedita de los ajustes traten de ubicarse algo que se llame como cuadrícula, grid, y eso les va a ayudar también a equilibrar sus fotografías. También otro consejo sería ubicar el horizonte. El horizonte me ayudará a saber qué elementos voy a colocar en la parte superior y qué elementos colocaré en la parte inferior. Una línea alta le dará más importancia a todo lo que esté debajo de ella, como por ejemplo aquí. Todo lo que está abajo del horizonte está tomando importancia, que son las rocas. Y una línea ubicada en una posición más baja y dará más enfoque a todo lo que se encuentra arriba de ella. Puede ser un cielo, pueden ser árboles, todo lo que encontramos de forma superior en el encuadre. Para esta guía número 4 ustedes tomarán las siguientes fotografías. Son 7 fotos, una con cada una de las composiciones. Ahora bien, en cada una de estas composiciones tomaremos en cuenta los consejos, tomarán en cuenta el punto de vista del fotógrafo y tomarán en cuenta también los puntos de interés y los encuadres o los planos dependiendo del objeto, la figura, la escena que van a fotografiar. Es importante lo siguiente:
al nombre de las fotografías que van a subir le ponen el nombre de la guía, que sería la guía 4, y en la descripción colocarán lo siguiente, lo que hemos visto, qué tipo de encuadre es, cuál es el punto o puntos de interés, cuál es el punto de vista del fotógrafo y qué regla de composición usaron. Recuerden subirlas a más tardar un día antes de su próxima sesión. Si su clase es viernes, día jueves es el último día para subir fotos. Si su clase es sábado, viernes es el último día en su respectiva cuenta. Un ejemplo de cómo ustedes colocarán su fotografía. Subo mi fotografía a Flickr, le coloco en el nombre guía 4 y en la descripción, ¿qué encuadre es? Es un encuadre horizontal. ¿Cuál es el punto de interés? La cruz más grande de la iglesia es el punto de vista. Estoy trabajando con un punto de vista contrapicado, porque si se fijan, estoy ubicada entre la parte más baja, pero no estoy paralelamente. Estoy en contrapicado. Y finalmente, ¿qué composición usé? La composición de la simetría. Finalmente les dejo algunos enlaces de donde yo saqué la bibliografía, eso se los puedo compartir también más adelante, y las fotografías de los ejercicios son gracias a los siguientes alumnos que ya han llevado esta materia.